Duclos-El, lo dije muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Adelante. Gracias, señor presidente, señores senadores, amigos argentinos. Es un honor para mí estar acá. Mi castellano no es perfecto, agradezco mucho la atención. ¿Cumplió su promesa el aborto legal de acrecentar la libertad de las mujeres en Francia? No. Como francesa veo que estamos sacando conclusiones y experiencia de 43 años de aborto legal. La ley lo promueve cada vez más, pero la vivencia dolorosa de las víctimas adultas del aborto se expresa también cada vez más y cuestiona las ideologías y la falsa compasión que provocaron su legalización. En 1974 se despenalizó el aborto y la ley del 2017 pena con 2 años de prisión, 30.000 euros de multa a los que en la web disuaden de abortar. ¿Qué hay atrás de leyes que restringen la libertad de expresión, fundamento del pacto democrático? La necesidad de tapar la realidad que el aborto no humaniza la sociedad. Y me alegro que un expositor anterior haya citado el lema de mi país, libertad, igualdad, fraternidad, porque justamente uno de los valores más atacados por el aborto legal es la libertad. Se puede decir que máscaras están empezando a caer y podemos decir que la cultura del aborto se empieza a quebrar. Citaré 6 datos que ayudan a tomar conciencia de la falsificación de la libertad provocada por el aborto. Primero, en 2016, el IFOP, Instituto Francés de la Opinión Pública, revela que si bien 75% de los franceses están a favor del aborto, sin embargo, atrás del aparente consenso, 89% de la población piensa que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de vivir para las mujeres. 72% piensan que la sociedad tendría que ayudar más a las mujeres a evitar el aborto. 52% dicen 200.000 abortos anuales, un aborto por 4 nacimientos. Esta cifra preocupa porque el aborto es un acto que se preferiría evitar. Atrás del políticamente correcto sale lo que la gente piensa de verdad. No confundamos libertad con superficialidad. Yo soy más libre cuando no me dejo engañar por un eslogan. Segundo, se dice que las mujeres abortan con libertad, pero centenares de mujeres que acompañamos en Allianz, donde trabajaba en Francia, expresan que el motivo de su aborto fue la presión de su pareja, en su trabajo, de su propia madre. Y añaden, nadie me había dicho el dolor que es abortar. ¿Dónde está la libertad prometida? No confundamos la libertad con solución expeditiva. Soy más libre cuando me doy tiempo para pensar. Tercer punto, las personas con discapacidad son otra gran víctima de la ley francesa. La ley del 74 fue la primera ley en el mundo a extender la autorización de aborto hasta el último día del embarazo. Una inyección en el cordón para el corazón y otra expulsa al feto. Pero como ya son viables, las escuelas de enfermería enseñan a dejar morir o tal vez a matar a los que nacen vivos. Oficialmente, el diagnóstico prenatal existe para cuidar del feto y de la familia, pero en la realidad se utiliza para erradicar no a la enfermedad, sino al enfermo. Desde el 2010, en Francia, los médicos están obligados a proponer el diagnóstico del síndrome de Down. De los detectados nacen 5%. Así es como el Estado francés se convirtió en uno de los más eugenistas del mundo. Sin embargo, según la Agence de la Biomédecine, la agencia oficial que recoge estos datos, cada vez más mujeres deciden dar a luz a pesar del permiso por abortar por patología fetal. Pasan de 500 en el 2008 a 1.296 en el 2015. Además, expertos inesperados alertan sobre la eugenesia. Laurent Alexandre, filósofo portavoz del transhumanismo, o Jacques Testard, biólogo, autor de la primera fecundación in vitro en Francia, allá están sus citas, y muchos más.
La conclusión, la exclusión del discapacitado desde el vientre materno es un camino del cual Europa está deseando salir. No confundamos la libertad con el huir de una situación difícil. Soy más libre cuando acepto la realidad tal como es. 4. Los varones. Desde la ley del 74 están excluidos de la decisión de su pareja. Sin embargo, atrás de cada embarazo hay un hombre. Están empezando a hablar. Se sienten desposeídos de un hijo, de una decisión, de su paternidad. No confundamos la libertad con excluir al otro. Soy más libre cuando, en vez de pelear con la otra mitad de la humanidad, intento entablar diálogo. 5. Los jóvenes hablan. Si mis padres abortaron, pudiera haber sido yo el abortado. Expresan sus heridas en una página web como Les Survivants, donde describen el síndrome del sobreviviente. Denuncian el aborto y nos dicen que existen otras soluciones. No confundamos libertad con autonomía. Soy más libre cuando conozco las consecuencias de mis actos en los demás. 6. En Francia existe el parto anónimo. Permite a una mujer dar a luz sin desvelar su identidad. El niño será dado en adopción. El secreto es absoluto. A pesar de que existe el aborto legal en Francia, cada año centenares de mujeres prefieren dejar en adopción en vez de abortar. No confundamos libertad con aborto. Soy más libre cuando dejo al otro desarrollarse plenamente. Para concluir, en unos años el aborto se va a caer. Y por todos estos motivos, el texto que obtuvo media sanción debe ser rechazado enteramente. Argentina tiene hoy una oportunidad. En vez de dejarse influir y manejar por grupos que buscan reciclar viejas ideologías, Argentina puede decidir a dejarse inspirar por los que están dejando atrás el aborto, descubriendo los nuevos esclavos que genera. Argentina tiene la posibilidad hoy de abrir camino, ser pionera con una legislación innovadora que otros países seguirán porque están enfrascados en leyes injustas. Vi acá, estos últimos meses, un movimiento social muy especial. Sin tener grandes líderes, argentinos salen a defender a los frágiles, movidos solo por su ímpetu y su conciencia. Eso tiene un valor incalculable. Señores senadores, sepan escuchar y valorar al pueblo que dirigen para el bien del país y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rodríguez Machado. Gracias, presidente. Y muy corta también mi pregunta, un poco por lo avanzado de la hora, pero evidentemente yo creo que la mujer argentina o la mujer en general tiene que tener una gran valentía, pero una muy fuerte valentía, para tomar cualquiera de las dos decisiones. Para ir a abortar a un lugar clandestino, cuanto por tener un hijo no deseado en una sociedad que muchas veces no es la francesa y que muchas veces se tiene que ir de sus pueblos por el escarnio que significa ser madre soltera o no saber quién es su padre. Creo que la mujer, cualquiera de las dos decisiones que tome, es una decisión tremenda de tomar. Y no me cabe duda que la decisión de abortar debe ser terrible en cuanto a los resabios que deje en la mujer, como también en muchos casos terrible vivir apartada de la sociedad, tener que irse del pueblo, dejar a su familia o su misma familia tener que mudarse de pueblo porque no aguanta la presión social ni lo que significa llevar adelante un embarazo cuando no sabe quién es su padre o cuando ha sido violada por un hermanastro, por ejemplo. Entonces mi pregunta concreta es, frente a esta situación, si hay algún dato concreto, una fuente que usted me pueda citar, ¿cuál de los dos casos o situaciones es mucho más traumática para la mujer que otro? O si existe una paridad, o depende de cada mujer o de cada situación, o hay una norma que diga hay más trauma en esto o menos en lo otro. Muchas gracias por la pregunta que me parece clave porque el tema del sufrimiento es justamente el por el cual estoy acá. Lo que se debe considerar primero de todo es lo que sufre una persona.
y a partir de eso podemos tomar decisiones. Entonces, de mi experiencia en Francia de acompañar a mujeres que en dificultad respecto del embarazo, y acá en Argentina, donde llevó a cabo una investigación en un barrio carenciado, nunca conocí a una mujer que se haya arrepentido de haber llevado a cabo el embarazo. Esa es mi experiencia. Perdón, yo no le estoy discúlpeme, su experiencia. Le estoy preguntando si existen datos científicos sobre cuál trauma es mayor que otro. Muchos psiquiatras en Francia que están a favor del aborto, en su práctica descubrieron, ellos mismos pusieron en palabra lo que se llama el síndrome post-aborto. Y lo describieron a pesar de que sea a contra de lo que pensaban. El trauma, cada uno lo puede medirse, es algo que es muy personal, que depende de la confidencia del testimonio que se haga. Datos científicos sobre mujeres que hayan quedado con el embarazo, yo no tengo. Perfecto. Pero del trauma post-aborto sí los tenemos. No, o sea que no hay una comparación de cuál trauma, o sea, depende de cada mujer y seguramente no tenemos esa medición. Si se define un síndrome es que no depende solo de una sola mujer. Senadora Brizuela. Gracias. Después, senadora Verasay. Buenas noches, licenciada, muchas gracias por compartir su experiencia. Quisiera su mirada sobre cómo se viene dando el debate por este tema del aborto en la Argentina en lo que va del año y cómo se dio en Francia, una comparación. Gracias por la pregunta. Es interesante la comparación porque en Francia en 1974 el debate se dio mucho en el recinto, en la Asamblea Nacional, y en la calle hubo más bien enfrentamientos un poco violentos. Entonces, acá me sorprendió para muchísimo bien ver la calidad de los debates, cómo los ciudadanos se involucran. Lo que escuché en todos los debates en diputados, mucha gente se la compartir su experiencia desde la expertise profesional. Yo escuché médicos, abogados, nutricionistas y bueno, es mucho más. Y eso me parece que hay una calidad del debate impresionante. Y lo otro es algo muy sorprendente desde la sociología, cuando estudiamos un movimiento social, es ver un movimiento social sin la figura de un gran líder o de unos grandes líderes que salen y que animan a su gente a salir a la calle. Acá yo vi mucha gente que sale para defender algo que tiene realmente en el alma y en el corazón. Y eso me parece muy original y requiere realmente mucha atención. Senadora Verasay. Muchas gracias. Escuchando su explicación sobre las consecuencias de haber tomado la decisión de interrumpir el embarazo, mi pregunta es al revés, y es ¿en qué considera usted que la clandestinidad ayuda o contribuye a fortalecer a esa mujer que ha salido, que ha tomado una decisión traumática? Porque si no discutimos el problema que está enfrentando hoy la sociedad argentina, asumiendo, mejor dicho, porque el aborto existe, esa es la realidad, lo que estamos discutiendo hoy es nuestro rol como Estado, como servidor público, lo he dicho reiteradamente en el día de hoy. ¿Cómo considera usted que la clandestinidad funciona para ayudar a la mujer en esa decisión traumática? Gracias. Gracias por la pregunta. Una clave es el acompañamiento de las mujeres en cualquier situación. La clandestinidad es cuando ya se haya tomado una decisión. Mi punto, después de esta experiencia en Francia, y cuando se votó la ley en Francia, no teníamos experiencia. Había 1 año de experiencia de aborto en Estados Unidos. Por eso, yo viviendo acá desde 13 años, me interesa compartir la experiencia. No tengo respuesta para todo. La experiencia que comparto es que en mi país el aborto fue una experiencia traumática y desde la cual hoy muchas veces están empezando a hablar. Eso es mi análisis. Para salir de la clandestinidad ya lo digo, hay un acompañamiento previo que hacer para las mujeres. Acá la cuestión de la salud es clave, el acompañamiento de una madre joven, de una chica que descubre que está embarazada. Muchas veces un embarazo no es una buena noticia,
ni en Francia ni en Argentina. Ahora, la clave es cómo acompañamos esa noticia para que no crea ese trauma después. La diferencia puntual en la pregunta es porque uno puede acompañar con consejos, con leyes, cuando el problema está evidenciado, no cuando es clandestino, que es lo que estamos Sí, discutiendo hoy. pero se discute en un momento una decisión que se toma y la decisión que se toma de abortar es desde, vuelvo a hablar de mi experiencia, donde la sociedad puede actuar y donde el legislador puede ayudar es antes que se tomara la decisión. Porque después ya está, el aborto cuando está, que sea clandestino esto o no, ya provoca mucho daño en la persona. Por eso, la clandestinidad tiene un problema, que es que no se habla, porque está prohibido. Entonces, ¿de qué manera nuestro rol como Estado de acompañar a esa mujer en hablar en algo que está penado? Porque hoy existe una pena para el aborto en los casos que no están contemplados en el Código Penal. Entonces, es como hablar a ciegas si no discutimos cómo sacamos esa clandestinidad del tema y acompañar a la mujer en su decisión, cualquiera sea. Es que Gracias. si usted dice salir de la clandestinidad, ya dice despenalizar o legalizar. Lo siento, pero no es mi tema. Mi tema no es jurídico. Si usted dice salir de la clandestinidad, ya se pone en un terreno jurídico, que no es el mío, y lo mío es la prevención. Es la experiencia que traigo. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos la visita y convocamos